Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El primer argumento que quiero utilizar para la defensa del veto de los senadores del PSC hace referencia al mismo título de la ley. Normalmente, y hoy mismo se ha hecho por parte de algún portavoz, y yo mismo lo hago, a esta ley la denominamos Ley de Seguridad Ciudadana. Los medios de comunicación también utilizan este título. Sin embargo, para decir la verdad, a este título le faltan dos palabras. En primer lugar, le falta la palabra orgánica. Efectivamente, se trata de una ley orgánica. Pero en segundo lugar, y desde nuestro punto de vista mucho más importante, es que le falta la palabra protección. Se trata de una ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Sin embargo, el título, desde nuestro punto de vista, no tiene nada que ver con el contenido de la ley, con el articulado de la propia ley. Para nosotros no se trata, por tanto, de una ley de protección. Si fuese así, como ya se ha dicho también, su objetivo principal debería ser garantizar el ejercicio efectivo y la protección de los derechos y libertades civiles, sociales y políticas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana, señorías, como también el orden público, no son derechos fundamentales. No están reconocidos como tales ni en nuestra Constitución ni en los convenios internacionales suscritos por nuestro país. Únicamente, solamente, son medios para la protección real y material del ejercicio libre, del libre ejercicio de los derechos. Y lo reconocen diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, una del año 94, la 385, donde se dice que no se reconoce el derecho fundamental a la seguridad ciudadana, sino que considera que es una función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inseparablemente unida, dice, al derecho de libertad individual. También otra sentencia del 2003, la 195, sí reconoce el derecho a manifestación, en la que se dice que el cauce para todo principio democrático es la participación y que muchos grupos sociales, en la práctica, uno de los pocos medios de que disponen para expresar públicamente sus ideas y sus reivindicaciones es precisamente la manifestación y el ejercicio de este derecho. Por lo tanto, señorías, para nosotros esta no es una ley de protección. Se trata, más bien, de una ley de orden público, de una ley de control de la población, que nos retrotrae a la Ley de Orden Público del año 59. No es una ley de protección, es una ley de represión ciudadana. Una reforma ideológica para reprimir, para limitar, para disuadir a los ciudadanos del ejercicio de sus libertades. Su objetivo, repito, es disuadir, es sacar de la calle las protestas y la pobreza, bajo el siguiente criterio: un ciudadano activo, un ciudadano comprometido, un ciudadano que ejerce sus derechos es igual a un ciudadano peligroso y, por lo tanto, a un enemigo de la seguridad. El segundo elemento que sustenta nuestro veto es, y ya se ha comentado por parte de otros portavoces, si hay o no demanda social, demanda ciudadana. Desde nuestro punto de vista, no. Esta no es una ley necesaria bajo ningún punto de vista, y menos desde el punto de vista de demanda ciudadana. ¿Por qué? En primer lugar, porque de las cerca de 30.000 o más de 30.000 manifestaciones que se producen en nuestro país a lo largo del año, de un año, la policía interviene en menos del 1%. En menos del 1%. Y en segundo lugar, y también se ha comentado, porque nuestro país, por una parte, es un país seguro,
un país con unos índices de criminalidad inferiores a la media europea, un país en el que efectivamente, a pesar de la crisis económica, pues los delitos descienden, no aumentan. Por lo tanto, desde este punto de vista no entendemos que haya crispación social. Y la macroencuesta lo que dice del CIS, que ya también ha sido comentada, es que únicamente el 2,5% de la población española identifica como problema la seguridad ciudadana. Fíjense, en el día de ayer la senadora Franco utilizaba el argumento del CIS para defender la pena, la prisión revisable. Y decía, 2 de cada 3 españoles están de acuerdo. Pues bien, utilizando el mismo argumento, que es, en este caso, únicamente 2 de cada 98 consideran la seguridad ciudadana como un problema, pues me parece que, utilizando el mismo argumento, quedaría bastante claro la innecesidad por parte del Grupo Parlamentario Popular de presentar esta ley. Y entrando ya en el contenido, en las cuestiones más de fondo, en las críticas al contenido de la ley, rápidamente quisiera quisiera poner encima de la mesa de debate 7 cuestiones. En primer lugar, es una ley, como ya hemos dicho, que atenta contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución española. Cercena libertades civiles y políticas, de reunión, de manifestación, derecho de huelga, la libertad de expresión, etc. Basta citar los centenares de casos de sindicalistas de nuestro país que están hoy pendientes no únicamente de juicio por ejercer el derecho de huelga, sino pendientes de, en muchos casos, de penas de privación de libertad. En segundo lugar, elimina garantías básicas sobre registro domiciliario. No me extiendo más, ya ha sido comentado. En tercer lugar, no contempla medidas de accesibilidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. En cuarto lugar, utiliza conceptos jurídicos indeterminados que conllevan arbitrariedad, amplios márgenes interpretativos, inseguridad jurídica y también limitación de derechos. A lo largo de la ley podemos leer expresiones como perturbando la tranquilidad ciudadana, indicios racionales de, medida extraordinaria en casos de emergencia, alteración del orden público y, el más fantástico de todos, el deslucimiento del mobiliario urbano. Este ya es el sumum. Es decir, poner una pegatina puede ser considerado deslucimiento de una farola y del mobiliario urbano. En quinto lugar, regula, desde nuestro punto de vista, competencias municipales, especialmente en caso de las ordenanzas municipales. La inmensa mayoría de los municipios tienen regulada a través de sus ordenanzas, por ejemplo, el tema del mobiliario urbano, las actividades de ocio en espacios públicos, la venta ambulante sin autorización, etc. En sexto lugar, el régimen sancionador. Castiga con sanciones económicas, que puede llegar hasta los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de la prostitución, del consumo de drogas en la calle, de las personas en situación de sinhogarismo. Limita también, a su vez, la posibilidad de evitar la sanción de consumo y tenencia de drogas a cambio de tratamiento solo a los menores de edad. Es decir, los principios de reinserción, de rehabilitación, desaparecen de la letra y del espíritu de esta ley. Y en el régimen sancionador, casi que podríamos, en algunos de sus apartados, les podríamos poner nombre y apellido. Hay, en el régimen sancionador, un apartado dedicado, por ejemplo, a Greenpeace. Hay otro
que solo falta ponerle el título de los jóvenes que colocan pegatinas reivindicativas o que acampan, no sé, en la Plaza Cataluña, por ejemplo, para protestar. Hay otro dedicado a los activistas que recogen firmas, por ejemplo, para una iniciativa legislativa popular, ya no digo para otras cosas, para una cosa de este tipo, sin autorización. Otro dedicado, por ejemplo, a los militantes de FEMEN que perturben actos públicos o solemnidades. Otro dedicado a los activistas de las plataformas antidesahucios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se produce un aumento considerable del número de infracciones, no se regula cómo se va a tener en cuenta la situación económica del sancionado a efectos de la gradación de la multa y se produce también, en bastantes casos, una situación de doble penalización, recogiendo, por ejemplo, en el Código Penal y en la Ley de Seguridad Ciudadana, como podría ser en el caso de, para poner un ejemplo, la perturbación grave de la seguridad ciudadana contemplado en la ley que estamos debatiendo o el concepto de desórdenes públicos que contempla el Código Penal. Y finalmente, señorías, dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, y como séptimo elemento, mantiene la disposición final sobre las expulsiones masivas. Como ya se ha dicho, una disposición rechazada por las entidades sociales y ONGs, por los juristas, autoridades de la Unión Europea, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etc. Estamos en contra, ¿por qué? Pues porque lesiona derechos humanos y además da cobertura legal a una práctica ilegal, como son las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla, vulnerando, como ya se ha dicho, pues disposiciones del Consejo de Europa, el Código de Frontera Schengen, el artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos, el Derecho Internacional de Asilo, etc. Y esto, señorías, no lo decimos únicamente nosotros, todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, sino que lo dice la Plataforma del Tercer Sector, Cáritas, Cruz Roja, Amnistía Internacional, ACNUR, el Consejo General de la Abogacía, etcétera, etcétera. Además, señorías, se trata de una enmienda introducida en el Congreso, de tapadillo, y que no ha pasado, y no es un tema menor, que no ha pasado por el informe del Consejo de Estado, por ejemplo, o del Consejo General del Poder Judicial. Y finalmente, señorías, esta ley elimina del ámbito judicial las faltas para pasar a sanciones administrativas. Es decir, sustrae del control judicial las conductas críticas con el Gobierno, introduciendo, por lo tanto, discrecionalidad, falta de garantías jurídicas y convirtiendo la Administración en juez y parte ante los ciudadanos. Ya hemos dicho que al Gobierno no le gustan las protestas, no le gustan los protestones. Pues bueno, queda claro que tampoco le gustan, por ser demasiado blandos, los jueces. Se quiere pasar, por tanto, de un sistema garantista a otro sin ningún tipo de garantías, que pretende eliminar el control judicial previo y únicamente se podrá realizar este control judicial solamente a posteriori ante la jurisdicción contenciosa, pero antes deberá abonarse la sanción y esto, evidentemente, afectando negativamente a la tutela judicial y al derecho de defensa. Y es decir, será un elemento de disuasorio en el ejercicio de derechos y libertades. ¿Por qué? Pues porque una vez las sanciones sean firmes, en caso de impago, se iniciará un proceso de embargo de rentas y bienes. Finalizo, señor presidente, señorías, diciendo que en un país democrático, en democracia, aunque no nos guste, aunque lo consideremos injusto, tenemos que acostumbrarnos a vivir y a convivir con las críticas, especialmente los que nos dedicamos a la función pública. Muchas gracias.